Las condiciones que tuvieron que afrontar los secuestrados en poder de las FARC-EP fueron lamentables. Los tratos crueles e inhumanos que la Jurisdicción Especial para la Paz les imputó a los miembros del secretariado dentro de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad pasaron por condiciones de cautiverio extremas, restricción de su movilidad, con uso de cadenas con efectos graves en su salud mental para ellos y para sus familias. Pensar más que en el dolor propio, en el dolor de la familia, por la incertidumbre y el dolor causado a la familia. Pienso que es lo más duro de esta experiencia. Y no quería pensar en el dolor de mis hijos, que como yo, debían pensar que de pronto yo estaba muerta. Las versiones individuales y colectivas permitieron conocer la realidad que tuvieron que vivir los secuestrados, algunos durante años. No hubo un cuidado digno de los secuestrados. Estar en cautiverio representó una reclusión en campamentos cerrados, con hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica, uso de cadenas para mantener cautivas a las víctimas, falta de atención en salud, aún pudiendo brindarla, entre otras condiciones. Los diputados dormían en los cambuchos o caletas hechos para ellos por la guerrillerada. Consistían en un toldillo, hojas de palma y una cobija. Únicamente pues uno carga sus carpas, todo para ellos, la carpita es lo mismo que la de uno y bien cerradito, en frailejones para que no les dé frío y la cama. Había una casita encerrada en tabla, con el piso como así de alto, en balcón de tabla, y se les dijo a ellos, ustedes van a dormir ahí. Y ellos dormían ahí, durmieron como 5 días, después de eso vino la Operación Jaque. Las condiciones del secuestro eran diferentes para todo el mundo, y mientras unos dormían en casuchas de tabla, otros tenían que dormir a la intemperie. Nos ubican en una parte de la selva, pensamos que iban a construir algo, pero en esos 15 días era transitar mojándonos, sin cambiarnos de ropa, aparte de eso sufriendo las inclemencias del tiempo, pasando por terrenos fangosos, y allí pensamos que nos iban a elaborar algo donde pasar los días o las noches, pero dijeron no, quédense ahí. Y ahí comenzamos a dormir a la intemperie durante muchos días. Hubo quizás ocasiones en que les tocó ponerles cadenas o algo porque no habían otras condiciones. Pero había sitios donde sí, posibilidades de que se fugaran, entonces se colocaban cadenas. Y entonces lo de las cadenas sí fueron cierto. Se le ponían a todos los oficiales cuando habían marchas y que el ejército estaba cerquita, pues se les ponían las cadenas a ellos. En algún momento Narváez, Juan Carlos Narváez y Sigifredo López sí llevaron cadenas. Sí, es verdad que la encadené cuando intentaron fugarse con Luis Eladio Pérez. Esa cadena es una cadena pequeña de 4 metros. Y se las ponían en el pescuezo y se las poníamos. Así duró más o menos como unos 20 días, un mes tal vez amarrado, hasta cuando lo liberaron. Solamente se soltaba en el momento en que iba a ir a hacer sus necesidades. Las cadenas se imponían como parte de una sanción y cada uno cargaba su propia cadena. ¿Cómo se aseguraba la cadena? Con un candado y se colocaba el pescuezo. El otro extremo quedaba fijada a un árbol, ¿sí? No se podía ni mirar. Ese era el castigo, mejor dicho, por haber intentado fugarse. Era una tortura, maestro. Y posteriormente a los 3 nos llevaron por ese río Yarí, vendados los ojos, amarrados y encadenados durante más de 10 horas y solamente nos quitaron las vendas cuando llegamos a un campamento que en ese momento lo dirigía el famoso Martín Sombra, campamento que visitó el mono Jojoy y que ustedes recordarán las imágenes. Parecía más un campo de concentración llenos de alambres de púas, imágenes que le dieron la vuelta al mundo, el señor Jojoy caminándose, ufanando, y nosotros adentro como animales en ese encierro y en ese calabozo de alambres. Si algún retenido tiene problemas de salud mental, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se responde? Muchos, sin ser uno profesional, parece tener cuadros por lo menos de depresión, alucinaciones, o sea, todo tipo de síntomas de problemas serios de salud mental en sus narraciones de la experiencia. De cautiverio y de secuestro, pues el hombre sí sufrió afectación y se entregó en esas condiciones lamentable, ¿cierto? Lamentable para las víctimas y la familia. Así como se quedó en mí los meses de calabozo, todas las víctimas se queda con ellos las vivencias, las travesías,
los golpes que se daban, el cruce de obstáculos, cruce de ríos, cosas de riesgo, eso se queda y es un proceso muy largo pues como para recuperar. Y sentían que los marranos tenían más agua que ellos, que el agua no era suficiente, que el agua que les bombeaban no era suficiente. Este era un motivo de humillación para ellos adicional, sentir que los marranos recibían más agua que ellos. Estos testimonios ilustran la gravedad de los hechos y los aportes de los comparecientes a la verdad. Es por las víctimas y por nuestro compromiso con un país en paz que mantenemos nuestra voluntad de reconocimiento. Ha sido para nosotros una posibilidad de reflexionar sobre la errada política del secuestro que en su momento adoptamos. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si asumimos cometer un hecho, pero no tenemos la capacidad de controlarlo, yo creo que también es una doble responsabilidad que tenemos. Eso nunca debe pasar. Yo creo que nosotros no podemos justificar una guerra como la que hubo. Yo tengo que expresar primero que todo a la doctora Gloria mi reconocimiento a su afectación psicológica por efectos de ese secuestro, porque indiscutiblemente eso se queda en uno. Y le quiero expresar a la doctora Gloria pues que lo lamento, de corazón lo lamento, y también al general esa situación difícil que vivió. El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande, un daño que no se pudo haber hecho. Tenemos que lo evitado hace muchos años atrás. Ojalá que nunca hubiera sido ese daño que hicimos en medio de esta guerra. A lo largo de todo el proceso, las víctimas han podido exigirles a los comparecientes verdad, acciones de perdón y reparación de los delitos cometidos. Es por ello que la sala convoca a la audiencia de reconocimiento tras evaluar que hay aporte a la verdad y los comparecientes aceptaron la responsabilidad de sus hechos. Se llama a las víctimas para que frente a los victimarios, estos victimarios reconozcan la responsabilidad, las víctimas valoren ese reconocimiento y comencemos a avanzar en el diseño de lo que serán las sanciones para los comparecientes, los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC. La JEP les está cumpliendo a las víctimas.